Duarte. Ok, para entrar en contexto, vamos a conocer un poco el caso. El caso Ligados, de lo que se conoce, el 15 de marzo del 2025, cuando empezó el caso Ligados, el conjuez Marco Aguirre dispuso que Augusto Verduga, Eduardo Franco Leor y Yadira Saltos, ex vocales del Consejo de la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se presenten cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia, ¿verdad? Cada 15 días. Esta medida cautelar fue dictada para garantizar la presencia de los procesados en el caso de asociación ilícita, que asociación ilícita tiene una pena, si no me equivoco, de 5 años, cuya investigación estaría abierta hasta mediados del 2025, pero de junio. Sin embargo, Verduga incumplió las presentaciones ya que está refugiado en México. Ante esto se le dicta prisión preventiva luego de que se diera esta diligencia durante esta semana. Abogado, usted conocedor mucho en el tema penal. ¿Cómo se establece una prisión preventiva para alguien que está fuera del país? Y en este caso, como refugiado en México. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Paul. Bien, las medidas cautelares existen de diferentes índoles, ¿no? Como tú manifestaste, al momento de formular cargos, el juzgador, a través de la petición de fiscalía, solicita medida cautelar con fin de que se presente el proceso. Si existe el riesgo de fuga, de que la persona vaya a fugar, solicitará siempre la prisión preventiva. Pero en el caso de los consejeros, les solicitó medidas alternativas a estas que vienen a ser las presentaciones periódicas. Cuando dentro de las presentaciones periódicas, a través también esta que prohibición de salida del país, eh, incumple cualquier ciudadano, por default, por mandato normativo, ese incumplimiento ordena a ese juzgador que esté encargado del caso, de cualquier caso, que por haber incumplido esta medida, se entiende ya de que el riesgo procesal se ha cumplido. Por ende, ya es necesario se dicte esta medida de orden de prisión preventiva, se genere una orden para poder traer a la persona y comparezca al proceso. El fin es que comparezca al proceso, comparezca ante la justicia, aporte también su defensa, pero para que más que nada de cara a la justicia. Pero, Ahora, abogado, sí, pero si bien es cierto dictarle prisión preventiva en ausencia a cualquier persona, más allá que sea Augusto Verduga, a cualquier persona, ¿qué tan efectiva es? Porque, o sea, está fuera del país, ¿cómo lo vamos a ubicar? Bueno, en este caso porque es conocido en la parte política, pues no, pero a otra persona, ¿cómo se le puede dictar prisión preventiva a alguien que no se encuentra en el país? ya, la prisión preventiva se genera a través del juzgador, entonces al momento que el juzgador genera esto a través de una providencia, esa providencia con los tratados que existe, ¿verdad? Y las leyes, tiene que elevarlas con el fin de poder emitir una orden de captura, una boleta de difusión roja ante el Interpol. Emite esta orden y queda en el sistema del Interpol en caso que se encuentre en otro país, y si lo encuentran y capturan a esta persona, solicitan su extradición al país para que pueda comparecer a ese juzgador que ha dictado esta prisión preventiva. Entonces, la Interpol está en todos los estados tienen estos acuerdos, es una institución de carácter administrativo, y ahí viene un pero. He visto que hay comunicados y videos en el que él se pronuncia previo al dictamen de prisión preventiva, en el que dice que es una persecución política. Ok, Y ahí viene un pero, un detalle importante. Por ejemplo, para cualquier persona común, de a pie podría así decirse, lo capturan y lo extraditan. Pero cuando es el caso, como hemos visto, de connotaciones de carácter político, puede él, Augusto Verduga, con el carácter de refugiado, aportar al Interpol. Esto tiene sede en León, en Francia, o en cualquier país también. Tenemos un Interpol, una sede también aquí en Guayaquil, en Quito también. En México también debe de haber una sede, y solicita que se dé de baja esa difusión roja. Con ese fin, él podrá transitar sin ningún problema, pero se puede dar de baja
siempre y cuando reúna los requisitos administrativos que tiene la Interpol. Esto quiere decir que pruebe que se trate de un tema de carácter político, que se está usando la justicia con fines de persecución política. Y él, claro, puede usar en su defensa muchos elementos. No digo, no puedo yo pronunciarme si es o no es de carácter político, pero recuerden ustedes la presión mediática que se puede haber generado, ¿verdad? La forma de cuál es el rol que él desempeñó en el Estado, ¿verdad? Como un consejero de participación ciudadana que pertenece a la oposición política y tiene varios elementos que él ya fue manifestándolo, que se trata de un lawfare en contra de él y otros casos análogos que lo nombró. Entonces por ahí nos va a dar la pista de que él va a poder solicitar que se dé de baja en este caso, porque si ya dictaron la prisión preventiva, el siguiente paso es que se generen todos estos canales para que exista la difusión roja. Pero muchas veces se preguntan, oiga, pero vemos mucha gente que tiene esta difusión y andan transitando por el mundo de forma libre, porque claro, pudo haber solicitado que se le dé baja por el tema de carácter de persecución política, religiosa y un sinnúmero de características más que tiene para poder dar de baja este tipo de difusiones rojas. Muchas veces también existe por temas de que ya se haya resuelto hasta la situación jurídica y la difusión roja todavía se mantiene. Pero es un tema que le antañe a la Interpol. Luego de que sale de la esfera del Estado ecuatoriano, esto ya le compete analizarlo a la Interpol. Claro, regresar al país sería otra cosa, porque tendría que ejecutarse y cumplir esa orden de prisión preventiva. Ahora hay que tener en cuenta si la Interpol acepta, obviamente, poderlo localizar, porque una cosa es que la Fiscalía o el Estado soliciten, ¿no? Pero hay que ver si la Interpol acepta, sería una orden inejecutable si obviamente nosotros conocemos que existe esa protección que confiere el derecho internacional. Es decir, no se podría ejecutar la localización y la detención si la Interpol acepta, obviamente, por medio de este pedido que hizo la Fiscalía. Correcto. Por todos los derechos o los tratados internacionales, tengo entendido, ¿verdad? Correcto, es potestativo y es la autonomía del Interpol donde ya no puede tener en esa toma de decisión el Estado ecuatoriano, sino netamente Interpol. Y él tendrá que probar el carácter político y como tiene el apoyo y el refugio, es lo más probable que le puedan dar por parte del Interpol aquella baja de difusión. Ahora, no sé si quizás me vaya a confundir, usted obviamente me aclara. La asociación ilícita tiene una condena de 5 años, ¿verdad? O, sorpresa, durante este año quizás lo declaran culpable a Augusto Verduga, lo sentencian a 5 años. Estoy poniendo como ejemplo, no estoy diciendo que va a ocurrir eso, ¿no? Como él está con este estatus de refugiado y la Interpol no lo puede tener, pasan 5 años, 6 años, es decir, la sentencia nunca se va a cumplir, pues. No va a tener el sentencia porque no lo van a poder sentenciar en ausencia. Él va a llegar, si no se presenta ante la justicia, la etapa procesal para él será hasta la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en el que no van a poder dictar en el caso de que exista un caso sólido para seguir a juicio o que se emita un sobreseimiento. Se va a tener que suspender el caso para él hasta que sea capturado y puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana. No va a tener una sentencia porque no va a poder pasar hasta tribunal penal, que sería que realizará la audiencia de juicio, sino que se va a suspender aquello. Ahora, ¿qué garantías nosotros tenemos como país para que, si de pronto lo declaran culpable Augusto Verduga, pague por los delitos? O sea, ¿qué garantías tenemos? No escuché bien ahí, ¿qué cosa? Le ¿Qué preguntaba, características? ¿qué garantías tenemos como país para que en este caso concreto Verduga pague por lo que cometió? Bueno, en este momento, como él se ha ido del país, lamentablemente las consecuencias va a ser de que no vamos a poder llegar a tener una resolución. Claro, entiendo, el país necesita saber la verdad. Para eso es el proceso penal, es lo que tú me preguntas. No Sí. vamos a poder tener una claridad mientras no se pronuncie la justicia, los jueces, en un tribunal penal. Entonces no vamos a poder saber
lo que se va a evacuar en contra de él, solo hasta lo que se llegue hasta la audiencia evaluatoria preparatoria de juicio, pero aún así no va a poder él ejercer de forma eficaz su derecho a la defensa ante un tribunal penal, que es lo que la justicia busca. Los ecuatorianos buscamos conocer qué pasó, si existió o no existió la presunta o no asociación ilícita, ¿no? Ahora, si bien es cierto, entonces la justicia no se puede aplicar, ¿el delito podría quedar impune? Bueno, no podríamos saberlo hasta ver de que se haga efectiva la boleta de difusión roja o no y pueda ser el traído a la justicia. Claro, en el caso de que se dé de baja, llegará el tiempo de que tendrá que él estar fuera del país y prescriba, pues no, la acción penal en ese sentido. Y ahí sí quedaría en la impunidad, en el caso concreto para el señor Verduga. Hay que tener en cuenta que en el caso Ligados, partamos por algo, ¿no? En enero hicieron el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se le incauta los teléfonos al señor Augusto Verduga en torno al caso Ligados. Pide vacaciones, posterior a esto pidió vacaciones, salió del país. El primer juez le había solicitado que se presente cada cierto tiempo ante las autoridades, pero ya estaba fuera pues del país. ¿Por qué no le dictaron prisión preventiva? Cuando existe esta probabilidad de dictarle prisión preventiva a un procesado que tendría alta probabilidad de condena, peligro de fuga, en este caso Verduga sí cumplía el tema de peligro de fuga, o que se trate de un delito grave cuando se le dicta prisión preventiva. Pero él sí cumplía uno de los 3 puntos específicos, la alta probabilidad de que exista un peligro de fuga. ¿De pronto hubo un fallo por parte de la primera audiencia? Bueno, el titular de la acción penal se dice siempre es de fiscalía y él tenía que haber precautelado si era o no necesario. Pero en realidad, Paul, siempre, y la normativa internacional ecuatoriana establece, y te lo puedo decir, que la petición de la prisión preventiva es de última ratio, es la última medida que debe pedirse. Pero si tú me preguntas en la experiencia, en otros casos que no son de connotación de este tipo de carácter hasta político, normalmente te piden prisión preventiva. Raro es de que no lo hayan solicitado en primer momento, como tú mismo lo estás manifestando, si tú me preguntas. Y le puedes preguntar a cualquier otro abogado que conozca. Normalmente la fiscalía te tiende a pedir, solicitar la prisión preventiva. Y peor aún si conocía de que ya habían estos indicios de haber salido del país. O podría ser que en ese momento la fiscalía no tenía esa información de migración y no pudo contar con ese documento para decir que existe el peligro eminente de fuga, solicito desde ya, porque no está en el país, para que se lo localice. Pero Ahora, no se hizo aquello. ahora, si bien es cierto, ya no le dictaron prisión preventiva, pero hay otras medidas alternativas, grillete, no salir del país, ¿verdad? Correcto, así es. La presentación periódica es otra, el arresto domiciliario es otro, el uso de grillete electrónico es otro, que no hay tampoco, pero para casos especiales o de connotación nacional existen los grilletes, pero normalmente en lo usual no lo usan. O es presentación periódica o prohibición de salida del país, o es prisión preventiva. Ok, estamos, Cualquiera de esas dos es el comodín que tiene la fiscalía. Pero normalmente prisión preventiva para todos, discúlpame decirlo así, y no me dejará mentir los colegas que estén escuchando, que normalmente pocas veces solicitan presentaciones periódicas. Y siempre y cuando también cuando la carga de elementos que tiene la fiscalía es baja, solicitan las presentaciones periódicas. estamos conversando con el abogado Jorge As, experto en derecho penal. Tengo entendido que usted, abogado, saliendo ya del tema, usted representa a los militares que están siendo investigados por el caso de las Malvinas, ¿o me equivoco? Sí, así es. Al subteniente que estaba encargado del convoy, estoy en representación de él. Al último involucrado. No, 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 no. Ese es el último vinculado. No, el que estuvo encargado del convoy que estaba con los militares. Ok, tengo entendido que va a haber una diligencia el 27 de mayo. ¿Qué va a pasar el 27 de mayo? ¿Qué es lo que se pide ustedes como defensa de los militares? El 27 de mayo se va a realizar, ya estaba convocada la audiencia de revisión de medidas, justamente hablando de lo que estamos ahorita. Ellos están con la prisión preventiva y se ha solicitado
la revisión de medidas que se defiendan en libertad, ¿verdad? Que le cambien la prisión preventiva. Esto es que se les dé presentación periódica y prohibición de salida del país. Pero ya el día de ayer, si no recuerdo, antes de ayer, ya el juez convocó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para la misma fecha, las concentró. Entonces, en este momento va a presentar ya la Fiscalía todos los elementos que ha recabado en la investigación y todas las defensas. Vamos a alegar nuestra hipótesis alternativa que existe en contra de la que tiene Fiscalía en cuanto de que ellos dicen de que son culpables y nosotros decimos que realmente no se ha cometido este tipo de delito. Entonces el juez que va a escuchar esa audiencia, los elementos que tiene Fiscalía, más los elementos de descargo que vamos a presentar las defensas, él va a tener que ponerlas en la balanza para poder decidir dos cosas. Una, si los llama a juicio. Dos, si dice que no hay una causa probable para que vayan a juicio y se les dé un sobreseimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que se los libere de la acusación fiscal. Y en este caso, la etapa procesal moriría en ese momento. Y claro, después, si está inconforme Fiscalía, puede apelar. ¿Cuál es el delito que se le sigue a los militares para recordar en torno al caso Malvinas? Desaparición forzada. Estamos hablando de una pena entre 22 a 26 aproximadamente, pero con las agravantes aproximadamente a unos 34 años sería una eventual pena. Una pena demasiado grave por ser un delito de lesa humanidad que desde ya lo que se han visto últimamente fueron unas cooperaciones eficaces que ya la justicia se pronunció y se ha dicho que no, de eficaz no tiene nada realmente, ¿no? Y que se ha especulado mucho sobre lo que hablaron estos pseudos cooperadores en cuanto a aportar cosas que no vienen al caso, ¿no? Con el fin de buscar un escape, una vía de fuga y atenuar su pena en una eventual condena, ¿no? Pero realmente no existe desaparición porque los militares, si bien es cierto, todo en el rol que desempeñaron, actuaron en protección de la sociedad en el momento de que fueron entregados los menores a ellos y ellos que hicieron cumplir su procedimiento, que en el camino de su procedimiento los dejaron en libertad a pedido de uno de los chicos que en ese momento se denotaba el adulto encargado de ellos, ¿verdad? Para que no sean puestos ante la policía porque no querían que sean encarcelados y procesados por la justicia y por la policía, los dejaron en libertad y producto de que los dejen en libertad, luego de eso, en el lugar donde se encontraban, ¿verdad? De forma nefasta, grupos delictivos, como es de conocimiento, existen en todo el país, tomaron sus vidas. Y esas circunstancias es la que se las quieren indicar a todos los militares, como si fueran que ellos de propia mano acabaron con la vida de los menores, que en paz y en memoria de ellos descansen. Que queremos saber la verdad también y que en el proceso consta, Paul, personas que vieron a los menores y saben quién se los llevó, saben qué banda se los llevó y él dio la información para poder ubicarlos en qué lugar se encontraban. Y gracias a esa información es que se encuentran los cuerpos de los menores. Y ellos dicen que los militares no lo mataron. Existen llamadas, existe la entrada al fuerte militar en el momento que los menores estaban hablando con sus padres, pero lamentablemente también como se politizó y con el fin de querer desprestigiar en ese momento también al gobierno, esto le dio otra connotación más allá judicial que en forma transparente, más siendo esta política y emocional en cuanto a cómo se ha venido desarrollando. Entonces, para esto sirve el proceso penal, ¿no? Para aportar y se llega a la luz de la verdad y que se siga a quien dio muerte a los menores y pague por esa condena. Abogados. Pero nada tiene que ver los militares. Abogados, si bien es cierto, quizás, porque aún no se conoce, quizás ellos no les quitaron la vida a los menores, pero hay que partir por algo, si hubo un fallo en el tema de el traslado de los niños o menores de edad. Porque según los videos quizás se dijo que estaban cometiendo un delito, de pronto le estaban golpeando a alguien. Ok, ya, listo, estaban cometiendo quizás un delito, pero ¿por qué se los llevaron de Guayaquil a Taura? ¿Y por qué no los llevaron a la VC de Los Esteros, que es la más cerca? Todo eso está documentado y ya se ha explicado. Y qué bueno que lo preguntes.
En el momento que ellos estaban con los menores, hubo entre los videos y la reconstrucción hasta una seña y una señal a una patrulla de policía. Pasó de largo. Entonces, como ellos no son del sector, sino de Taura, y estaban haciendo una orden de servicios por el sector, entonces la toma de decisión más idónea en ese momento, siempre hay que analizar las circunstancias ex antes, las circunstancias no el de ahora. Muchas veces, y se dice siempre, yo soy yo y mis circunstancias, que muchas veces nos preguntamos, yo actué de tal manera, pero pude, después de que pasa algo, tú te preguntas, pude actuar de otra manera, pero en ese momento fue la más idónea. Ellos siempre quisieron ponerlos a la orden de autoridad. Entonces, como conocen Taura, el sector Taura, lo más idóneo en ese momento para ellos, bueno, ya no paró el policía, llevémoslo cerca de donde vamos a entrar a nuestra base, que ya tenemos que retirarnos, y se lo dejamos a orden de la autoridad. ¿Cuál sería ¿Cuál es el delito en eso? Si el procedimiento creen que no fue adecuado, entonces sancióname por el procedimiento inadecuado, pero no por un delito de desaparición forzada. ¿Cuál sería la sanción o la pena si de pronto condenan a uno de sus defendidos en torno al caso Malvinas? Mal podría yo decir una pena, yo creería que podría ser una pena disciplinaria, que viene a ser un carácter administrativo. La diligencia sería el 27 de mayo, ¿verdad? El 27 de mayo va a ser la audiencia evaluatoria preparatoria de juicio. Abogado As, gracias por estar con nosotros, compartiendo obviamente su conocimiento y también nos pudo compartir sobre el proceso del caso Malvinas. Que tenga buenos días. Paul, gracias. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Son 9 de la mañana. Vamos a la siguiente pausa comercial. Somos WQ Noticias. Ya volvemos.